pasaje base ya durante varias semanas ha sido Génesis 24. Entonces, si quieren tener su Biblia abierta en este capítulo, pueden hacerlo. Pero ya estamos por terminar en los versos finales. La semana pasada nos quedamos en el verso 61. Uy, accidentado, lo voy a poner acá abajo. Sí, todo está bien. Sí, todo está bien. Sí, Génesis 24 y la semana pasada nos quedamos en el 61. Ajá. Bueno, hermanos, pues ya creo que durante las últimas 3 semanas hemos estado haciendo algunos comentarios sobre lo que hemos llamado pues el proceso de Rebeca o Ribka, lo que fue su proceso desde que Eliezer llegó, se conocieron y pues bueno, sabemos que ella se iba a convertir en la esposa del patriarca Isaac. Y en todos estos versos pues hemos hecho algunos comentarios que podemos identificar quizá como pasos o enseñanzas importantes que podemos aplicar hoy día. Entonces, a ver, para recordar algunas cosas, ¿a quién le preguntamos? A la hermana Asunción. ¿No estuvo? Bueno. Bueno, a la hermana Mari Félix, aquí cerquita. Algo que recuerde que hemos aprendido en estas últimas semanas respecto a Rebeca, alguna enseñanza de lo que ella hizo o de lo que ella mostró en estos versos. Pues la obediencia, que tuvo que salir y dejar todas sus costumbres, su cultura, sus tradiciones. Ok, muy bien. Muy bien, ¿alguien más? ¿Ella, hermana Shirley? Sí. Muy determinados, dijo, si voy con el ciego, no tuvo miedo, no tuvo temor, no vaya a pasar algo. Una mujer muy determinada, como dice la hermana, obedeciendo y sí, también dejando sus hijos. Que mostró determinación. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, hermana Leida, ¿algo más? Pues lo que dijo la semana pasada, que tuvo autoridad espiritual. Ok. También, muy bien. Bueno, pues ya las hermanas nos recordaron algunas cosas. Hemos estado viendo, bueno, para quienes están con nosotros por primera vez, este capítulo aplicado a nosotros, pero también aplicado de una forma profética a pues los principales movimientos o qué diríamos, religiones que tenemos hoy en día y cómo estos pues entran dentro del plan que el Eterno tenía. Sabemos que el Eterno pues tiene como el plan final la redención completa de Israel y la reunificación de su pueblo. Pero pues hoy en día dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, dentro de estos grandes movimientos, las más grandes religiones que hay, pues el Eterno tiene dentro de ellos pues a muchas personas que van a venir a formar parte importante de los planes del Eterno. Entonces hemos estado viendo en el proceso de Rebeca que ella, siendo una mujer pues extranjera, una mujer que pertenecía a un hogar pues donde no se seguía la Torá, ¿verdad? Un hogar donde había, podríamos decir, contaminación espiritual porque había idolatría, prácticas paganas, de hechicería, entre otras tradiciones que eran propias de su cultura. Y cuando Eliezer llega y la encuentra, vemos que ella tomó una decisión y ella eligió ir a
casarse, contraer matrimonio con Isaac, un hombre que ella no conocía y que de alguna manera esto nos está mostrando que ella iba a ascender espiritualmente de un hogar que no era santo, un hogar profano, se iba a elevar a contraer matrimonio con un hombre que, como la Torá nos muestra, Isaac era conocido como un hombre justo. De hecho, ¿Sí? algo para añadir es que Rebeca se caracteriza porque también nos recuerda mucho a Abraham cuando fue llamado. Okay. No tenemos mucha información tanto de Rebeca y de Abraham, de su comunicación con Dios, o por lo menos escrito en las escrituras, pero sí se muestra que, por lo menos de Abraham, sí tenía como ese cuestionamiento de un Dios, o de un Dios supremo, por así decirlo, a lo que él estaba viviendo. En el caso de Rebeca, pues, o por lo menos de lo poquito que podemos ver, y más con este estudio, es que ella como ha tenido ese mismo sentir peculiar que Abraham, de no sentirse cómoda o sentir como que algo falta o algo diferente, por así decirlo. No es fácil de describirlo porque cada persona es diferente su sentir. Entonces en el caso de Rebeca fue eso, de que no se sintió conforme o no se siente tan arraigado, apegada de la cultura que ella estaba viviendo, o ella tuvo un acercamiento con Dios que nosotros no sabemos, pero es como que algo personal que a ella le haya tocado eso específicamente. Ok, bueno, entonces en algunos versos hemos visto y ya hemos comentado los términos hebreos que aparecen ahí y su significado un poquito más profundo a lo que nosotros podemos pues ver a simple vista. Vemos que entonces fue necesario que Rebeca saliera, no solo con su cántaro, como dice ahí literalmente, sino, como ustedes ya explicaron, que saliera de la casa de Labán y Betuel, que esto estaba simbolizando pues que ella iba a salir de su hogar, de su cultura, de sus tradiciones, para pues poder estar preparada para la tarea que le esperaba, que era ser una matriarca dentro de Israel. Y también fue necesario que Rebeca tomara una decisión consciente y que eligiera ir sin que nadie la obligara. Ella iba a decidirlo, pues por ella misma, por su propia voluntad, y esto lo vimos en el verso donde ella responde: sí, iré, ¿verdad? A pesar de los cuestionamientos de sus familiares, que sí estaba segura que lo iba a hacer, y ella decidió irse. Y no solamente irse, sino que hacerlo de una manera rápida, porque no aceptó tomar pues ni siquiera unos días, ¿verdad? Ni el periodo de gracia que se cree que se les daba en aquellos días para despedirse de su familia. Eliezer tampoco quería que retrasaran su viaje, y tampoco ella quiso abogar por quedarse unos días, sino que estaba concentrada en lo que le esperaba, en este matrimonio. Y eso, hemos dicho, nos habla de la concentración que también debe haber en nosotros, la determinación y la pasión por asumir nuestra nueva identidad una vez que la redención final pues sea completa. Entonces, que nosotros debemos estar procurando el apresurar la redención. Esto pues empezando con nosotros. Yo mismo no me voy a asegurar de estar bien enfocado en cumplir con los propósitos que el Eterno tiene para mí y en cómo yo le puedo servir. Y para eso pues en mi propia vida yo voy a evitar tropezarme, retrasarme o ser un creyente pasivo que realmente no contribuya en nada o no tenga nada que aportar para los planes del Eterno. Voy a evitar ser una persona así porque estoy bien enfocada en la tarea para la que el Eterno nos ha llamado. Y pues la semana pasada también veíamos el tema muy interesante de que ella montó sobre los camellos, y nos explicaba el autor del libro que desde una perspectiva más profunda o simbólica, el camello, ¿se acuerdan? Era un símbolo de ¿qué, hermanos? ¿De algo bueno o algo malo? El camello. Algo malo, ¿no? Es impuro. Sí, era un animalito impuro que representaba pues maldad, podríamos decir, profanación.
Y vimos otros ejemplos donde se utilizaba la misma palabra cuando Moisés tomó el control o la autoridad sobre ¿qué animal, hermanos? El becerro. Bueno, más bien era un animal, pero era un ídolo. No, Moisés, primero Moisés, el becerro de oro. ¿Se acuerdan que vimos allí el relato que se utilizaba la misma palabra cuando dice que Moisés tomó el becerro de oro para destruirlo? Y también hablamos de el asno, que también es un animal impuro y que dentro del judaísmo al Mesías se le conoce con uno de sus títulos como el que monta sobre un asno, para hablar de esta cualidad que tiene el Mesías de esta autoridad espiritual, diríamos, sobre el mal, porque decíamos que el asno también puede ser un símbolo de algo, de maldad o del mal. Desde la perspectiva judía vimos que las letras con las que se escribe son las mismas con las que se escribe en hebreo, son las mismas con las que se escribe la palabra carne, que lo relacionan también con maldad, incluso con el mismo Hasatán. Y veíamos que entonces tanto Rebeca montó sobre el camello o tomó el camello, Yeshua toma al asno y Moshe tomó el becerro de oro. Y todo esto nos habla en un sentido simbólico de una autoridad espiritual, donde nosotros, tomando este ejemplo, debemos de tomar el control, tomar las riendas sobre el mal. Y no lo vamos a hacer por nosotros mismos, sino que veíamos que en el caso de Moisés, ellos relacionaban este evento que ocurrió con Moisés con el versículo donde dice que Moisés tomó, utilizando esta misma palabra que hemos visto, los huesos de Yosef, ¿recuerdan? Y que Yosef dijimos que tenía el mismo valor numérico. ¿De qué palabra en hebreo? ¿Qué significa? Celo. Ay, veo una manita levantada por allá. Sí, hermana, una pregunta nada más para corregir aquí. Sí. El que haya montado Yeshua al asno, Rebeca al camello Ujú. y Moisés. Moisés el becerro de oro, ¿significa tener autoridad espiritual sobre el mal? Sí, así lo explica. Ajá, así lo explica el autor del libro por la palabra que veíamos, por el término que aparecía ahí. ¿Alguien lo anotó? ¿Término qué? ¿Cómo? ¿Fuerte? ¿Amor? ¿O cómo? No, ese es celo. Pero el verbo que aparecía ahí, Era amor. no, Comer. no, ese es asno y carne. No, la palabra para decir tomar o montar. Baika. Ajá, Baika. sí, que decían que esta palabra habla como de algo más profundo que simplemente, que se puede traducir como tomar, así como, yo tomé el teléfono, pero eso es muy literal, y que esa palabra en el hebreo la utilizan más bien para hablar como de poseer algo más allá de lo físico. Tomar el control. Ajá, entonces lo relacionaban con tomar Obviamente sabemos que siempre desde las interpretaciones judías o rabínicas, pues siempre va a estar lo literal. Obviamente Rebeca literalmente pues sí se montó sobre un camello, pero cuando ellos van a su interpretación simbólica o ya un poquito un nivel más profundo, es donde hacen estos comentarios que pues para nosotros que no conocemos el idioma pues no los podemos ver a simple vista, pero ya que vemos la explicación pues puede tener mucho sentido cuando lo relacionan y lo conectan con otros pasajes. Entonces, simbólicamente, tanto el becerro de oro como el camello, como el asno, simbólicamente podrían estar simbolizando algo pues profano o maldad. Entonces, este verbo que aparece ahí donde dice que todos ellos tomaron el control o autoridad sobre estos animalitos en específico,
nos habla de la autoridad espiritual que ellos tenían. ¿Qué es esto? Pues que tú vas a tener el control, sí, sobre el mal, digamos, lo que dice la escritura, que pues ya el mal no se enseñorea de ti, sino que tú puedes tener esa capacidad de que pues el mal no te va a dominar. Y les decía, ya en el caso aplicado a nosotros, pues nosotros no lo hacemos por nuestros propios méritos, sino que tenemos esa ayuda de parte de nuestro Redentor Yeshua. Y les decía, cuando ellos hablan de lo que pasó con Moisés, decían, bueno, es que ahí Moisés fue lleno de celo, y lo relacionan con el verso donde Moisés toma los huesos de Yosef. Y entonces ahí les digo, tanto Yosef como celo tienen el mismo valor numérico, y dicen que Yosef simbólicamente representa como que al celo. Bueno, pero Yosef también es un símbolo de nuestro Mashiach Yeshua, no una figura. Entonces el rabino hace esta conexión de todo esto, de esta línea de pensamiento, y dice, ustedes tienen el poder de Yeshua, el verdadero Yosef, por decirlo así, y con la ayuda que tienen y tomándose de los méritos de Yeshua, ustedes pueden vencer el mal, que pues está, podemos conectarlo con muchos otros pasajes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, donde está esta enseñanza, ¿verdad? Que con la ayuda de Yeshua nosotros podemos pues vencer el mal. Entonces esto aplicado a nosotros. Y el rabino en su libro enfatiza mucho el tema de que nosotros tenemos a Yeshua, porque bueno, muchas veces esto lo estamos aplicando a un nivel primero pues individual, podríamos decirlo así, pero el tema en sí general del libro es tanto lo individual como lo colectivo, en el sentido de que Rebeca puede estar simbolizando a todas esas personas que van a salir de un lugar profano, de un lugar de tradiciones paganas, de donde hay todo este tipo de cosas, viéndolo en nuestros días. Y esto estaría relacionado con aquellas personas que salen. ¿De dónde creen, hermanos? ¿De qué movimiento religioso aplicado a nuestros días y a los planes que el Eterno tiene para la casa de Israel? Sí, de otras religiones como catolicismo o cristianismo, donde pues todavía hay algunas prácticas o tradiciones que vienen del paganismo, ¿verdad? Entonces, nosotros de alguna manera ya experimentamos este mismo proceso que Rebeca experimentó, porque la mayoría de nosotros aquí pues salió de alguna denominación cristiana, donde sabemos que pues muchas prácticas teníamos que cambiarlas. Entonces, de una manera colectiva, ya no tanto como el individual, Rebeca podría estar simbolizando a esas personas que salen de la casa de Labán y de Betuel. Esto sería pues de religiones que mantienen tradiciones y prácticas paganas y que han decidido someterse ahora pues solamente a la Torá, ya no a doctrinas de hombres, ya no a tradiciones arraigadas, sino solamente a Torá. Y que de alguna manera, así como hemos dicho que Rebeca se iba a elevar un poquito, pues nosotros también hemos experimentado ese proceso en elevarnos espiritualmente en cuanto a mayor conocimiento, y sobre todo pues nos elevamos espiritualmente al querer hacer las cosas mejor, sabiendo que la obediencia pues es la base de todo, y que quizá anteriormente no lo veíamos así, ¿no? Nos enfocábamos en otras cosas antes que en obedecer los mandamientos del Eterno. Y en esto debe a nosotros, ya que hemos experimentado pues estos pasos, también nos habla de que
todos aquellos que estamos saliendo que estamos saliendo, o aquellos, pues a lo mejor estamos un poquito diferentes. Hay algunos movimientos grandes que salieron igual que nosotros, pero que a lo mejor ya tienen muchos más años, y otros hermanos que apenas están empezando a escuchar o a conocer. Quizá no estamos todos iguales, pero en todos nosotros lo que sí nos debe de caracterizar es esa concentración, esa determinación de no querer regresar otra vez a donde estábamos, a la casa de Labán y Betuel, sino siempre seguir adelante, de entender pues qué papel jugamos en la historia de la humanidad como parte del pueblo del Eterno, y de seguir adelante, ¿verdad? De ser personas que van a estar activas, trabajando para los planes del reino, y pues sobre todo que a este punto el mal no nos va a estar pues dominando. Ya no deberíamos ser personas que con tanta facilidad pues nos vamos a descarriar claro, todos podemos fallar, pero cuando tú estás concentrado, ¿verdad? Pues va a ser más difícil que caigas o que te tropieces, o quizás iba a pasar, pero pues vas a levantarte rápidamente. Entonces te vas a esforzar, ¿no? De esto es de lo que nos habla para todas esas personas que hemos salido. Entonces ese remanente llamado Rebeca toma su nombre, o el autor le da el nombre para determinar a todas esas personas que hoy en día estamos saliendo de todos esos movimientos, estamos experimentando este proceso, y pues para que entendamos que tenemos un papel muy importante. Bueno, pues este es un breve recordatorio de lo que hemos visto, y sobre el mismo verso 61, otro punto importante que vamos a ver ahí es que vemos que Rebeca no se va sola, sino que la iban a acompañar. ¿Quiénes, hermanos? Siervas o doncellas, dicen algunas otras versiones. Sí, sus criadas también. Mozas. Ok. Entonces hace referencia ya a unas mujeres que iban a ir con ella. Entonces, otro paso importante u otra lección importante que vemos es el que Rebeca llevó con ella a sus doncellas. ¿Y qué podemos aprender de esto? ¿Qué creen, hermanos? Esto se los voy a dejar a ustedes. ¿Qué creen que podemos aprender de este hecho que pudiera ser irrelevante? Así, si lo leemos de manera literal, bueno, pues se llevó a las doncellas. Pero tratando de pensar un poco en este mismo línea de pensamiento que estamos y las aplicaciones que estamos haciendo, ¿qué podría representar el que Rebeca llevó con ella a sus doncellas? Ay, no escuché. Ok, trató, sí, de llevárselas de manera literal. ¿A dónde se las iba a llevar? Las iba a sacar Pues, de lo malo a lo bueno. Pues a la casa de Isaac, ¿no? No creo que las iba a dejar por ahí, ¿no? Se las iba a llevar con ella e iban a ser parte de su nuevo hogar, con Isaac, de su nueva familia. Entonces, ¿sí, hermana? Te conviertes, impactas a los alrededor y los empiezas a invitar, por ejemplo, aquí a la iglesia, ¿no? Ok. A tus familiares, cuando dicen que se las hago justo a tu casa, no es porque en automático se van a salvar, es porque tú les vas a compartir lo que estás aprendiendo y los vas a traer para que ellos también sean salvos. Muy bien. Entonces la hermana ahí es, mira, primero, más fácil, así como la hermana lo hizo, una aplicación personal, ¿no? Cuando tú comienzas a asistir a una congregación, puedes impactar a los que están a tu alrededor, y pues más personas puedes invitarlas y llevarlas contigo. Sí. Bueno, hablando de esto, ya que aquí está la invitada la hermana Eli, en la mañana también dimos gracias, y esta Ruth dio gracias porque aquí está su familia, y también dijo, ay, qué bonito. Yo estoy muy contenta porque tenemos un invitado, y así todos debemos de, ¿verdad?, de invitar a nuestra familia o conocidos, traer invitados aquí a nuestra casa de oración. Muy bien. Entonces, el hecho de tener invitados, ¿sí, hermana? Y como
antiguo oferta y todo lo que tenía en el territorio. Alrededor del canal. Tenía iglesia que fuera que tenía iglesia. Entonces lo llevó a otro tipo de vida, a otro tipo de tratamiento, ¿no? Que también tenemos todo. Ah, sí, muy importante. A ver, déjenme ver si podemos encontrar ese verso. Bueno, yo aquí lo voy a buscar más fácil. Cuando dice que se llevó almas, ¿no? Cuando se llevó, ¿verdad? Dice que se llevó a... Sí. Una vez hablamos de eso, me parece que es en el libro anterior. Cuando Abraham se llevó. A ver, ¿qué será? Génesis. Génesis 12, quizá. ¿Y versículo? 12:5. Y las personas que habían adquirido sus esposas ahí subieron también todas las que tenían. La gente que habían adquirido. Ah, sí. Sí, dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido. Y que luego otras versiones decían las almas. Y bueno, versiones decían distinto, pero hacíamos ese comentario también que Abraham y Sara llevaron consigo a otras personas. Y luego nos preguntábamos, pues, ¿quiénes eran esas personas? Ya, ¿sí? Dice Abraham, ¿cómo es la misma palabra Ah, ok. Ah, ¿me preguntas? No sé. Ajá. El texto hebreo dice ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן חבי ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש. Las almas. En hebreo, es que en hebreo dice las almas. Y sí, la primera palabra ya leyó el hermano en la versión en hebreo. Y sí, es la misma. Vaikaj. Y ahorita vamos a ver también, bueno, me preguntaba el hermano en ese mismo verso. Bueno, pero ahorita lo comentamos. En el verso 61 me preguntaba si era también la misma palabra en hebreo cuando dice que Eliezer tomó a Rebeca. Y sí, sí es la misma palabra. Pero bueno, ahorita lo comentamos. Bueno, entonces vemos que Abraham y Sara también llevaron a otras personas consigo. E interesante que pues Rebeca hizo lo mismo, se llevó a sus doncellas. Entonces, ¿de qué nos habla esto? Ya hicieron todos una aplicación personal, dijeron, bueno, cuando tú te congregas tienes la oportunidad de traer a otras personas. Y es correcto, ¿verdad? Porque lo vamos a ver primero en lo individual. Y ya en lo colectivo, de una manera profética como lo estamos viendo, pues tiene relación con lo que nos comentó Jorge. Él ya lo está viendo de una manera más aplicada a nuestros días, que es como lo queremos entender los tiempos y lo que está sucediendo. Y nosotros que hemos salido de la casa de Labán y Betuel, ya ustedes saben como a qué me refiero, ¿no? Es cuando decimos, hemos salido de ahí, nosotros también debimos asegurado de traer con nosotros a cuantas personas fuera posible. Entendemos, obviamente, pues nosotros vivimos ese proceso que quizá va a haber algunas personas que no quieran ir con nosotros. En este caso, a lo mejor, pues las doncellas sí quisieron ir, o bueno, no dice ahí que se negaron. Pero en lo que nosotros sea posible, debemos asegurarnos de traer a cuantas personas podamos, ¿sí? Y yo quería compartir respecto a eso porque a nosotros nos pasó cuando estábamos en el cristianismo, ustedes saben que estábamos en el cristianismo por acá y estábamos con Felita, ¿verdad? Y así pasó con nosotros, cuando nos salimos, ellos siguieron ahí, pero el anhelo de mi mamá y el mío siempre era traerlos a ellos y siempre por el amor que les teníamos, siempre pensábamos en invitarlos y siempre fue nuestro anhelo y mi mamá pues insistente y compartiendo, pues gracias al Eterno aquí están. Qué bueno, man. Y sí. Y lo que dijo justamente también hablaba con la hermana
la parte de estaba también compartiendo cómo fue que el Eterno usó todos los medios para que nosotros estuviésemos aquí. Y yo eso lo estaba compartiendo a ella hace un momento, y que incluso te dije que el Eterno me tenía preparado este lugar, y yo me siento bien bendecida aquí. Yo cuando llegué aquí, yo sentí que aquí era mi lugar. Entonces eso es lo que yo le estaba compartiendo a la hermana, y incluso le dije que fue a través de la hermana Brenda que nosotros llegamos aquí y he escuchado de ella. Qué bueno. Gracias por compartirnos este testimonio, y algo importante que dice Vale, por el amor que les teníamos. Entonces, ellas fueron movidas por el amor. Cuando tú quieres, estás experimentando algo que sabes que el Eterno pues te está regalando y quieres que esa persona lo experimente también. No, así, bueno, a veces, no sé, es un ejemplo muy literal. Cuando estás comiendo algo muy rico y quieres que la otra persona también lo pruebe, pero cuanto más una bendición tan grande como esto que el Eterno nos ha estado revelando. Entonces, a lo mejor a veces no va a ser tan rápido, ajá, porque las otras personas necesitan ver pues realmente, ¿verdad?, que un cambio en ti también. Entonces, pues a veces pasan años, 5, 6, 7, 10 y le doy gracias al Padre, porque como dicen, o sea, pero uno no se cansa, porque uno siente que esa persona pues debe conocer esto. Y yo le agradezco al Eterno porque pues por las personas que he podido compartir, que pues a veces no les digo, pero son varias a las que yo siempre estoy ahí trabajando con ellas, y pues especialmente también con mi familia, que a veces uno pues piensa que uno les dice o esto, lo otro, y que no hacen caso o así, pero yo le agradezco al Padre porque últimamente he recibido llamadas de mis hermanos, de mis hermanas, que aunque son mayores que yo y todo, pues me aman porque tienen alguna situación difícil, y yo digo, yo sé que no me lo piden a mí, o sea, se lo están pidiendo que yo ore por ellos porque ellos saben que yo estoy con el Dios verdadero, con el Dios de Israel. Entonces es ahí donde veo yo que el Padre ya está orando en sus corazones. Tenemos que seguir trabajando. muy bien. Entonces dice aquí el rabino, se los voy a leer tal cual, dice: aquellos que se embarcan en este gran viaje, haciendo referencia al remanente llamado Rebeca, esas personas que salen y que van a emprender este gran viaje, así como el que iba a emprender Rebeca, tienen el deber y la responsabilidad de sacar a tantos como sea posible del caos espiritual del cristianismo moderno con amor y cariño. Él enfatiza el amor y el cariño siempre por delante, pero eso no nos quita la responsabilidad de sacar a tantas personas no sea posible. Y a veces nosotros somos como, no, pues el Eterno tiene el tiempo para todos, en su momento ellos van a escuchar. Sí, tienes razón, nosotros no vamos a hacer ahora sí que mágicamente y ya vas a querer estar aprendiendo, pero a veces también pues nos podemos sentir muy cómodos con esa postura y creer, no, pues si no le llega el momento, pues ni modo, y yo ya no comparto, y yo ya no invito, y yo ya no enseño, y yo ya no explico, yo ya no pongo nada ahí, ni en Facebook, ni en WhatsApp, ni en estos medios de comunicación, ¿no?, que nos pueden servir a veces para que otras personas conozcan el mensaje. Ya no comparto nada porque pues les va a llegar su momento. Entonces también nos podemos sentir muy cómodos en esa postura y dejar de hacer lo que tenemos que hacer, ¿no? Y pues si vemos, ya hemos hablado de esto en las Escrituras, el Eterno siempre trabajó con su pueblo, con sus elegidos como un equipo, donde claro que Él puede hacer las cosas, pero pues le gusta que nosotros también pues hagamos nuestra parte. Entonces nosotros vamos a compartir, nosotros vamos a explicar, a enseñar, a insistir, y luego ya el Eterno pues va a hacer la obra en las personas, pero eso no nos quita la responsabilidad de seguir insistiendo, enseñando. Entonces pues hay que encontrar ahí un punto medio y no nada más sentarnos y pues concentrarnos como que en nosotros. Y pues sí dice el autor del libro que muchas veces pasa eso, que las personas ya se enfocan más como en
su propio aprendizaje, su propio proceso, y se olvidan un poco de que el propósito también es que otros conozcan y que tú puedas ser ese medio a través del cual esa persona pueda escuchar o puedas enseñarle a alguien, puedas guiarlo, dirigirlo en lo poco mucho que tú sepas, pero pues quizá para una persona que apenas está escuchando, tú vas a saber mucho más que esa persona. Entonces siempre algo que podemos enseñar. Entonces este punto nos habla de eso, de la responsabilidad de que tenemos de sacar de casa de Labán y Betuel a tantas personas, nosotros pues no sea posible y el Eterno así lo permita. Y pensar cómo podemos hacer más efectivo este trabajo, pero no dejar de hacerlo. Entonces aquí dice el autor que pues Rebeca tuvo esa habilidad de poder reunir a más personas que pudieran acompañarla en este viaje y pues llevarlas de algo a algo superior, que era lo que representaba la casa de Isaac. Decía, ahorita Jorge dijo al judaísmo, pues no propiamente al judaísmo como una conversión, eso lo entendemos, pero sí a conocer la Torá, y a lo mejor en eso sí va a haber un acercamiento al judaísmo, no para convertirnos, pero sí porque hay muchas cosas que tenemos que aprender, y vamos a hablar de eso en el siguiente punto, cuando nos enfoquemos más en Eliezer y en Isaac. Ahorita estamos con Rebeca, pero sí vamos a hablar de eso. Entonces sí, realmente así desde una perspectiva más general, sí es un acercamiento entre cristianismo y judaísmo hasta cierto punto, porque es como cuando nosotros pues empezamos a salir y empezamos a buscar información y dices, ok, ya entendí que debo de guardar las fiestas, y pues ¿a dónde vas y buscas, qué mes es pues obviamente a fuentes judías, ¿no? Las fechas o un poco más de información. De alguna manera te tienes que acercar al judaísmo, no porque te vas a convertir. El judaísmo tampoco se tiene que convertir al cristianismo. Imagínense, en judíos convertidos en cristianos tampoco es la idea, ni cristianos convertidos en judíos tampoco es la idea, pero sí va a haber un acercamiento. Entonces, y relacionado con el punto anterior que les decía, el autor hace mucha, ya no termina el punto, hace mucho énfasis en que nosotros tenemos al Mesías. Y siempre decimos, bueno, yo he escuchado muchas veces, a nosotros nos falta la Torá, o nos faltaba la Torá, pero tenemos al Mesías. Y pues como que a veces, sí, nos enfocamos en la parte que nos falta la Torá, pero siento que a veces ni siquiera entendemos al 100% qué quiere decir que tenemos al Mesías. Como que no nos damos cuenta al 100% o no reflexionamos al 100% de lo que significa tener al Mesías. Y eso es un poquito de lo que él habla, y dice, por eso muchas personas, desafortunadamente, cuando se acercan al judaísmo, a veces terminan hasta negando al Mesías. Y pues, ¿cómo puede ser posible que niegues al Mesías? Es que no entendías realmente lo que era tener al Mesías. No entendías el poder, no entendías de qué se trataba. Y el rabino dice que él ama el judaísmo, pero que él dice, pero yo quisiera que en las sinagogas también los ciegos vieran y los cojos caminaran, haciendo referencia pues al poder que tiene el Mashiach Yeshua, ¿no? Y que nos ha entregado a nosotros quienes lo conocemos. Nada más para que nos demos una idea, ¿no? Y reflexionemos en el poder que nos ha sido dados. Porque hablando de este punto que él decía, pues es que ustedes tienen ese poder, pueden utilizarlo para realmente vencer el mal. En el punto donde decía que lo del montar al camello, por el ejemplo de que Moisés lo hizo porque tomó los huesos de Yosef, decía, pero ustedes tienen el poder del verdadero Mashiach, del Mashiach Yeshua, son capaces de cosas que ni siquiera se imaginan.
gracias a Yeshua y al poder que pueden obtener en él. Pero como que pues no, a veces no somos 100% conscientes, no nos damos cuenta, estamos muy limitados y caemos otra vez en algo que pues el rabino ha venido repitiendo una y otra vez, pues a ser muy pasivos, muy todavía de que creer que pues todo va a suceder en su tiempo y en su momento y yo no tengo que hacer nada y no me involucro mucho y me enfoco pues solamente como que en mi propio camino. Dice como que estamos muy enfocados en cristianismo en la autorrealización, pero perdemos un poco o un mucho el enfoque de contribuir al plan general del Eterno, a lo que se trata. O sea, otra vez, no se trata de mí, sino del plan del Eterno que está sucediendo y cómo yo puedo contribuir a ello. Y bueno, pues en ese punto también cabe el otra vez, si se trata de mí, tampoco quiere decir que no se trate de mí, porque pues yo tengo que estar bien, ¿verdad? Pero también no debo de olvidar al resto de las personas. Entonces nosotros, sí. La semana pasada hubo una controversia en Facebook porque una hermana que es pastora de las raíces hebreas publicó cantar alabanza y Yeshua es idolatría, y la misma musical. Y la gente empezó a atacarla y así. Y ya después está diciendo que no debemos de adorar a Yeshua. Y cualquier tipo de alabanza o algo que no sea directo a Dios, que es idolatría, ya se mueve. Sí. Entonces yo lo vi como que, yo sentí, dije, este es el primer paso para negarlo. De tanto que quieres aprender del judaísmo, te convences de que, y en unos momentos decían, sí, pero muchos pusieron una lista así de todas las veces que dice, y adorarás a quien es digno de adoración, y menciona a Yeshua, y así, no muchos, la gente se pone en los versículos donde... Sí, las que dicen al que está sentado y al cordero, ajá. Yo hasta aproveché, sí. Y que eso es cantar alabanza a Yeshua es idolatría. Entonces a lo que voy es de que te metes tanto en querer aprender el judaísmo que llegan y te convencen. Y como te dicen, es que en hebreo dice esto, y como yo no sé hebreo, pues no, mejor tienen razón. Ya cuando la hermana dio la explicación después como que en lugar de haber dado una explicación, primero aventó la ropa y no quise dar la explicación, porque dije, no, me voy a convencer, no voy a hacer nada. Pero, sí. a lo que voy es porque se ponen a estudiar mucho del judaísmo y luego ellos tienen más argumentos, no sé, te convencen, tambalear en lo que tú crees, ¿verdad? Sí, claro. Pero, y por eso este hermano, que aunque ya les he platicado, él creció como un judío, pero él conoció a Yeshua y por eso él enfatiza tanto no deben de perder de vista el gran poder que a ustedes les ha sido dado. Sí, nosotros, no, ya no dice él nosotros, dice sí, a lo mejor se dice que el judaísmo tiene la Torá, pero ustedes tienen la Torá viviente, o sea, tienen a Yeshua y ambas cosas pues son necesarias e importantes, no lo hemos visto, pero pues no minimicen el poder del Mashiach Yeshua y dense cuenta de lo que son capaces de hacer, ¿no? Y bueno, entonces vemos aquí que ya decíamos que Rebeca llevó con ella a sus doncellas y ya vimos la aplicación personal con sus comentarios y también la aplicación general y profética. Y bueno, que si queremos en estos últimos días seguir viendo ese crecimiento, hablamos mucho de que el movimiento de raíces, como le llaman, o judaísmo mesiánico, como le llaman algunos, está creciendo mucho y nos gusta mucho hablar de eso, pero también, pues, yo que tanto estoy contribuyendo a que eso suceda. Si realmente sí estoy participando de ello o estoy dejando que otras personas lo hagan, o lo dejo así como que, no, pues eso ya está profetizado, eso tiene que pasar, Entonces, si queremos seguir viendo ese surgimiento de más personas que están volteando a ver sus raíces, pues nosotros tenemos que ver cómo podemos contribuir y en guiarlos también, porque si nosotros ya hemos experimentado ese proceso, vamos a saber un poco más cómo es ese camino que ya hemos recorrido y qué les tenemos a lo mejor que enfatizar,
que a lo mejor, como dice la hermana, esos puntos vamos a saber cuáles van a ser ahí como que las debilidades, porque ya es algo que ya es camino recorrido para nosotros. Entonces, por eso es importante que nosotros participemos y los guiemos. Y relacionado a eso, y con esto vamos a terminar, vemos que ahí en el mismo verso 61, todo lo que hemos comentado el verso 61, bueno, en el mismo verso 61 dice: entonces Rebeca y sus criadas se levantaron, esa parte ya la vimos, se montaron en los camellos también y siguieron al hombre. Y siguieron al hombre, así tomó a Ribca y prosiguió su camino. Entonces vamos a leerlo en algunas otras 2 o 3 versiones. El mismo verso 61, la parte donde dice, a partir de donde dice, y siguieron al hombre, y hasta terminar el verso. ¿Quién quiere leerlo en otra versión? Montaron sus camellos y fueron encaminadas con el hombre. Fueron encaminadas con el hombre, ¿ok? ¿Y después? El siervo tomó a Rebeca y partió. El siervo tomó a Rebeca y partió, ¿ok? ¿Alguien más? Reina Valera. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. ¿Ok? Y el criado tomó a Rebeca y se fue, ¿ok? Dice en el 10 habla hoy. Entonces Rebeca y las siervas montaron en los camellos y siguieron al siervo de Abraham. Y fue allí como el siervo tomó a Rebeca y se fue de allí. ¿Ok? ¿Es el 6-1? ¿Perdón? ¿El 6-1? 6-1, sí. Ok. Y levantándose Rebeca y sus doncellas, subieron los camellos y partieron con el hombre, y él apresuradamente volvió a ser su señor. Y el que... Y él apresuradamente Apresuradamente. volvió a ser su señor. Volvió a ser su Esta señor. es la escogida. Ok. Se va a ir con el hebreo, ¿no? Pues están un poquito diferentes entre sí. Bueno, la idea es parecida, pero está... Tengo otra, la NBI dice: luego Rebeca y sus criadas se prepararon, montaron los camellos y siguieron al criado de Abraham. Así fue como él tomó a Rebeca y se marchó de ahí. Ok. Yo tengo la Biblia en Jubileo, dice: se levantó entonces Rebeca y sus doncellas y siguieron al varón, y el esclavo tomó a Rebeca y se fue. ¿Ok? Y el esclavo. A ver, pastor, a ver si nos ayuda a buscar otra versión más... Entonces Ribca y sus sirvientas se montaron en los camellos y siguieron al hombre. Por tanto, el sirviente tomó a Ribca y se fue por su camino. Ok. ¿Esa qué versión es? Esta es la Torah viviente. Torah viviente. ¿Es versión hebraica? Sí. ¿Sí? Yo tengo en la Reina Valera que tenemos Strong. Ajá. Hay una coma y separa donde dice al hombre, que es Ish, y después dice coma, y el criado, que es la palabra hebrea, dice Ebed. Entonces hay una diferencia entre una persona y la otra. Son dos personas diferentes. Ok. Hay un comentario para eso, pero no lo vamos a ver hoy. No lo vamos a ver hoy. Respecto, bueno, les voy a adelantar. El comentario dice que se está refiriendo, aunque hay esa separación, dice que se está refiriendo a Eliezer, pero con dos títulos distintos. Una diferencia entre hombre y siervo. Hombre como un título menor y siervo como un título pues más alto. ¿Y por qué? Pues eso sí no les voy a decir. Pero dice que se refiere al mismo Eliezer, no tanto como a dos personas, sino a la misma persona con dos grados distintos. Hay una versión de la Reina Valera, pero no me dice cuál es el. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. El hombre y el criado son dos diferentes cosas. Ok. Luego en el hebreo que aparece
El hombre, ajá. Haish dice. Haish, el hombre. No sé si tenga algún significado. Pues ahí, bueno, lo vamos a comentar. El hombre. Ok, bueno. Otro paso que vamos a ver acerca de Rebeca, otra enseñanza importante, es que ella siguió a Eliezer, ¿verdad? ¿Y qué hubiera pasado si Eliezer no supiera el camino de regreso a casa? Preguntan aquí en el libro. Eliezer era el que tenía que guiarla. Y ahí dice que Eliezer la tomó. Y ¿cuál era el trabajo de Rebeca? Seguirla. Y el trabajo de Eliezer era guiarla. La iba a guiar hasta casa para que llegara bien, para que llegara sana y salva. Hay un comentario también ahí interesante del tiempo de la duración del viaje de Eliezer. Quizá lo han escuchado. ¿Han escuchado alguna vez acerca de eso? ¿No? ¿De cuánto duró el viaje de Eliezer cuando fue a buscar a Rebeca? Yo sí escuché que fue como un milagro porque fue muy rápido. O sea, ahí menciona. Que es como un comentario. Bueno, pueden investigar acerca de eso. ¿Cuál era la distancia desde Canaán hasta Padán Aram, que era donde vivía? ¿Y qué se dice acerca de eso y por qué? Hay como que ciertos comentarios que pues no están dentro de la Torah, creo que son midrash, pero están interesantes. Estaba viendo el mismo verso 61. Ajá. 61. Y en la versión esta de Shalom Javerí, como viene en español y en fonética, y dice, me llamó la atención que viene et. O sea, al final ahí, et Rivka, antes del nombre de Rebeca viene et, y siempre en la fonética cuando viene et es Aleph Bet. Entonces estaba viendo el... Aleph Taf, ¿no? O Aleph. Sí, Aleph Taf. Ajá. Sí, perdón. Aleph Taf. Entonces, pues me llamó la atención eso, porque siempre en la fonética te ponen et, es porque en el hebreo es Aleph Taf. Y usualmente pues no, o sea, en las traducciones no aparece, no lo ponen porque no tiene una traducción. Ajá. En la fonética nada más lo ponen como et. Y que mucho se habla que puede ser esos versos como que hacen una referencia mesiánica, ¿no? Sí, porque yo estaba viendo acá en el 1.1 que viene también así. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, que es Shalom Javerí. Y la fonética dice Bereshit bara Elohim et Hashamayim bet Aretz et. Okay. Y ya en el hebreo pues aparece Aleph Taf. Y la estaba comparando entonces con el 61, que también dice en la fonética, dice Batacom Rika Bena Aroteja, bueno, la parte final donde dice siervo Jaebet, Baika Jaebet, Et Bika Baila. Entonces, como diciendo, y Rebeca tomó el siervo Rebeca y se fue. Pero antes de la frase y Rebeca se fue, menciona Aleph Taf. Y sería como, o sea, que si Rebeca se fue o siguió Aleph Taf, no tanto a Eliezer o el siervo como dice aquí, aunque cuando habla de Eliezer lo menciona como el hombre, pero luego cuando menciona a Jaebet, el siervo, pone Aleph Taf y Rebeca se fue. Siguió. Entonces a mí eso me llamó la atención ahorita. Sí, está interesante. Bueno, hermanos, ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a seguir comentando acerca de este versículo, acerca de Eliezer. No terminamos este punto de seguir y de guiar, lo vamos a seguir la siguiente semana. ¿Quién era Eliezer? ¿Quién está representando? Si ya vimos que Rebeca simboliza el remanente que sale hoy en día, bueno, todos tienen que tener ahí un papel. ¿Quién es Eliezer? ¿Quién es Isaac? En nuestros días, simbólicamente, pues vamos a ir hablando acerca de eso. Pero bueno, hasta aquí por el momento.
Con esto concluimos y bueno, gracias a los hermanos que estuvieron aquí acompañándonos. Nos vemos más tarde. Bueno, yo ya no los veo. Hasta la próxima semana. Shalom.